remarcarías alguno, pues yo sé, por sus características, que sea, digamos, de obligado cumplimiento en el deportista de resistencia? Pues sinceramente no. O sea, es decir, hay alimentos que lo de los superalimentos o los superpoderes de los alimentos es algo que, bueno, no va más allá del propio, pues no sé, sensacionalismo que puede tener esto. Yo cuando hablo de publicar alimentos es simplemente por dar a conocer alimentos que son útiles y el porqué de ellos, ¿no? Claro. Cuando hablé del boniato es simplemente porque yo considero que las féculas, y es algo que lo hemos hablado con el doctor Dampilleta también, tienen que tener más cabida en la dieta diaria por distintas razones. Entre ellas, pues bueno, no tienen gluten, tienen una composición de hidratos de carbono muy adecuada, las podemos concentrar, entonces son otra fuente alternativa a lo que es el arroz, la pasta, la quinoa, todas estas cosas que siempre se utilizan. Y a nivel digestivo, que es lo importante, bueno, consideramos que son más digeribles y que entran mejor. Entonces, lógicamente también por su composición, no es algo que me lo he inventado yo, es decir, son más digeribles en este sentido. Entonces, cuando publico ciertos alimentos es simplemente por el interés que me generan a mí y que es sobre el posible uso y dar a conocer ese uso que se les puede dar. Sí, claro, En este sentido, el requesón sí que me parece interesante como simplemente porque es la única, diría la única fuente de proteína de suero alimenticia que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, también hice una publicación en torno a él. Es un alimento válido y muy interesante pues cuando queremos aportar lo que es la proteína whey, que parece que solo existe en los suplementos, pues la proteína whey es proteína de suero y está en el requesón y bueno, es un alimento más que válido también para esta función. Vale, genial. Intentaré en la edición meter todas estas diapositivas y bueno, que quede el mensaje de que no hay superalimentos, sino que simplemente se está hablando de la composición y por qué tienen más o menos cabida dentro de la multitud de opciones que puede elegir cada uno en base a su contexto y a su gusto, a su preferencia, básicamente. Esto me lleva también a pensar también en, aunque ya hemos hablado de algunas cosas, ¿cuáles crees que tiene que considerar algún error o mito de cabida, de mucho peso en el entrenamiento de la resistencia en cuanto a la nutrición y que todavía se siga cometiendo? Pues pregunta complicada. Con trampa. A ver, sí, porque lo que creemos que ahora igual está mal, en unos años se demuestra que está bien y pues, bueno, eso ya sabes cómo va, ¿no? Pero yo es que soy muy insistente, por no decir pesado, en la ingesta durante el ejercicio y es algo que no se tiene en cuenta, que se tiene muy de lado, que parece que no pasa nada por no comer, no beber. Entonces ya te digo que el mito de para 2 horas no hace falta, hombre, lógicamente yo siempre digo que 44 horas o 48 horas yo también podría estar sin andar. La cosa es la implicación, o sea, sin andar, perdón, andando sin comer. La cosa es la implicación que eso tiene luego en mi organismo, ¿no? Por hacer, somos burros y podemos hacer lo que queramos, pero es cuestión de buscar lo más adecuado y que tenga la mejor respuesta para el deportista. Y en este sentido, para mí, el comer durante es algo clave. Ya digo que es el pilar de todas las demás estrategias o intervenciones nutricionales. Entonces, el mito de no comer durante el ejercicio o no comas que engordas, yo lo tengo más que apartado y además porque se ha visto que a una intensidad adecuada, es decir, otra cosa es que vayas muy suave y comiendo 100 gramos hora, lógicamente engordarás, pero a una intensidad adecuada a las demandas y ajustada a lo que requiere, comer durante el ejercicio no genera, estamos en un ambiente de uso, un ambiente catabólico de energía que no genera su almacenamiento, entonces no nos va a engordar. Vale, esto yo creo que nos lleva al contexto o al concepto de entrenamiento del estómago, del sistema digestivo, del que tanto he hablado, y yo creo que esto no es nada conocido para la gente que no está metida en esto. Entonces, ¿podría explicar de qué se trata el entrenamiento del sistema digestivo o del estómago y cómo se haría? Cuando hablamos del entrenamiento del sistema digestivo como tal, el sistema digestivo entero, yo creo que hay que diferenciar dos posibles o dos principales puntos, que es el estómago y el intestino. Es indudable y se ha demostrado que los problemas gastrointestinales en el ejercicio son de una incidencia muy alta
debido pues, bueno, a diferentes causas, pues si estás corriendo al impacto, a que hay una restricción esplácnica a nivel de flujo sanguíneo en el sistema digestivo bueno, y demás cuestiones, ¿no? Entonces, la importancia de tener un estómago ante las complicaciones que nos da el ejercicio, de tolerar ingestas de comida y de bebida, bueno, pues es clave en el rendimiento. Entonces, entrenar el sistema digestivo lo que es, no es más que acostumbrar al estómago primero, porque ya te digo que hay dos niveles, primero al estómago a tolerar volúmenes de comida y de bebida durante el ejercicio físico, aumentar el vaciamiento gástrico, disminuir estos problemas gastrointestinales y en segunda instancia en el intestino delgado, perdón, generar mayores herramientas o mayores transportadores de azúcares, en este caso para que llegue más energía o más de estos azúcares disponibles en este caso, bueno, al músculo, que es el músculo prioritario en el ejercicio físico, ¿no? Entonces, el entrenamiento digestivo no es más que entrenar nuestro sistema digestivo para tolerar mayores cantidades de bebida y de comida, es decir, de hidratos de carbono como tal ingeridos durante el ejercicio y evitar problemas gastrointestinales y tratar, lógicamente, de mejorar el rendimiento y en la recuperación, que es lo que estamos intentando demostrar en las investigaciones que estamos haciendo. Genial, pues perfecto, yo creo que queda bastante claro. Aquí te quería hacer una pregunta que me surge ahora mismo. ¿Crees que, aunque nos vamos a meter, digamos, en camisa de once varas, porque hablaríamos de población patológica, ¿crees que en personas, por ejemplo, con problemas gastrointestinales, como puede ser, por ejemplo, una colitis ulcerosa, se podría plantear ese tipo de estrategia de entrenar el estómago, de adaptarlo poco a poco a comer durante el ejercicio, puesto que ya viene normalmente con una restricción calórica propia de su enfermedad? Pues sinceramente creo, y la palabra es creo, no sé, pero Ujú. creo que sí. Lo estamos viendo con el doctor Urdán Pilleta en distintas intervenciones que hemos hecho, que sí se puede ingerir alimentos durante el ejercicio aún teniendo enfermedades. Lógicamente hay que ver que estas patologías tienen muchas otras variables, es decir, no es la única, no es la única variable esta, ¿no? El comer durante el ejercicio, pero estamos estudiándolo y estamos proponiendo nuevas ideas así entre nosotros y creo que puede tener mucha utilidad a la larga, sobre todo también en un menor catabolismo y en una mejor recuperación de lo que es el ejercicio físico para pacientes patológicos. Pues sí, pues interesante porque hay mucha gente con multitud de problemas de salud, especialmente en zona digestiva. Y bueno, creo que puede abrirle una ventana para entrenar mejor y a lo mejor con menos limitaciones. Genial. Sí, es verdad que también hay que tener en cuenta otras cosas, que es la propia dieta, más allá de los fármacos bueno, las cosas médicas que pueda haber, la dieta y también los posible suplementación adecuada para esta población, hay que tenerlo muy en cuenta con el posible entrenamiento del sistema digestivo también. Es decir, no se puede coger aisladamente el entrenamiento del sistema digestivo sin tener en cuenta pues, la suplementación con X probióticos o con una dieta más o menos adecuada a esas demandas. Sí, al final es un proceso de ensayo-error hasta que dé un poco con la tecla clave, independientemente de lo que ya puedas intuir y las estrategias que lleve a cabo por eso, que pueden Sí, es funcionar algo o muy no. nuevo, pero yo creo que lo de traer del rendimiento a la enfermedad o a la clínica los resultados es una de las mejores estrategias que hay en la ciencia, ¿no? Ahora estamos viendo a San Millán cómo está estudiando las mitocondrias de los ciclistas, que son las mitocondrias más sanas, o bueno, ciclistas de élite o deportistas de élite, que son las mitocondrias más sanas del mundo para poder entender la disfunción de estas en la enfermedad, ¿no? Creo que esta Claro. estrategia es, bueno, súper ingeniosa, es perfecta y Sí, la bueno, realidad, el proceso siempre fue inverso, es decir, del ámbito clínico, porque realmente el nicho de población, lógicamente, es una población que no es de alto rendimiento, el alto rendimiento no es el grueso de la población, por lo tanto no es tan interesante, pero sí que es verdad que esa retroalimentación en los dos sentidos es bastante interesante. Pues, lógicamente porque el deportista de alto nivel expresa la máxima expresión de cualquier de las características que se le estudie. efectivamente.
Vale, Sí, genial. es entender la perfección para saber en qué grado de desperfección estamos, ¿no? ¿Cómo defines la percepción, la perfección, perdón, si no la conoces? Y eso es lo que representan o creemos que representan los deportistas de resistencia, en Sí, este caso. sí, vamos, yo hace poco hacía un símil para explicarlo y básicamente para mí un deportista de resistencia era un súper deportivo con la máxima tecnología y con uno de esos nuevos motores que ya hibridan y que sabe utilizar todo cuando toca. La persona con enfermedad, realmente todo este sistema pues no es eficiente. Y eso nos lleva de nuevo al concepto de flexibilidad metabólica del que ya he hablado bastante y que creo que la gente como tal, flexibilidad metabólica, no llega a entender de qué se trata, pero que es bastante simple. Aún así, creo que puedes decir mucho y explicárnoslo. Sí, sobre este tema además en concreto hice una microconferencia que si bien ya sé que es contenido muy, muy ajustado, pero bueno, Ujú. también escribí un blog por ahí con algún, bueno, en este caso creo que con Chema Arguedas, y la flexibilidad metabólica es un tema muy importante, no solo en el rendimiento, también en la salud, y es la capacidad para utilizar unos sustratos u otros en función de las demandas, pues en este caso el ejercicio, que estamos en un contexto deportivo. Esto se ve traducido en cuando necesito usar grasas, sé usar bien esas grasas y soy eficiente en ese uso, y cuando la demanda es superior y necesito utilizar los hidratos de carbono, la glucólisis, soy eficiente utilizándolo y sé utilizarlo, ¿no? Mi cuerpo sabe utilizarlo porque tiene las correspondientes herramientas, viene enzimas relativas al metabolismo, en este caso glucolítico, para utilizarlo bien. Ujú. Por lo tanto, la flexibilidad metabólica no es más que la versatilidad para utilizar un sustrato u otro en función de las demandas que tiene un ejercicio físico en concreto. Exacto, eso te lo va a dar el nivel de entrenamiento que tengas y, lógicamente, puedes incidir más todavía sobre ella con una correcta nutrición, es decir, enfocándola para la oxidación de un tipo de sustrato u otro, que para que ya quede muy claro, básicamente una persona, por ejemplo, con obesidad sería alguien pues, que no tiene esa capacidad de flexibilizar, de utilizar la grasa como debiera. No, de hecho, tienen muy mala flexibilidad metabólica. También las personas con diabetes o bueno, con otras patologías que no tienen esa capacidad de la mitocondria para utilizar bien pues el sistema de fosforilación oxidativa. Aquí, llegado a este punto, a mí me surge una cuestión y es la siguiente. Entendiendo que la capacidad oxidativa por parte de la mitocondria es tan importante en el deporte de resistencia, es lo más importante, pero ¿cuánta importancia darías tú esto, por ejemplo, también al deportista de fuerza? Es decir, ¿cuánto crees que un powerlifter o un strongman debería de tener de salud metabólica, de flexibilidad metabólica y por tanto incluir cierto entrenamiento para ello o trabajo aeróbico para mantener su salud, no para mejorar su rendimiento? ¿Habría que hacer un mínimo para ello, sabiendo que, lógicamente, no va a ocupar el tiempo en lo que no debe de hacer o lo que no le suma tanto? Bueno, a ver, aquí me meto en campos Eh, complicados, es una ¿eh? pregunta mía que me surge también, es una Sí, reflexión sí, no, no, que tiro y yo ahora. encantado de compartir lo que pienso, pero vaya, lo que pienso desde mi perspectiva. Yo entiendo que aunque hablemos de un sistema glucolítico, entendemos el continuum energético, es decir, siempre tiene X importancia también el sistema, bueno, la oxidación, ¿no? Además, depende cómo sean los requerimientos de esa competición, de ese deporte en concreto, la recuperación sí que sabemos que depende de la fosforilación oxidativa y del Exacto. sistema, bueno, de esta ruta metabólica. Por tanto, la importancia de hacer una repetición o una tanda de ejercicio puede no tener o no ser clave la fosforilación oxidativa, pero sí en la recuperación, en el entrenamiento, en el día a día de estos deportistas. Por lo tanto, yo entiendo que cualquier deportista, cuanto más flexible sea, mejor. Es verdad que no se les puede exigir a estos deportistas que comentas, pues la misma flexibilidad metabólica que a un deportista de resistencia, pues a un esquiador de fondo, por ejemplo, ¿no? Claro, es que yo esto lo enfocaba un poco porque veo demasiados hábitos poco saludables en el mundo de los deportes de la fuerza, quizá. Tendencia a estar gordo porque sí y tendencia a desechar determinados hábitos saludables simplemente en pro del rendimiento.
lógicamente un deportista es más saludable, un deportista que se va a recuperar también antes. Esto no quiere decir que vaya a estar un porcentaje de grasa que no le sume para su modalidad deportiva, ni que tenga que andar cansando las piernas mientras rueda en bicicleta cuando no es su objetivo. Pero cierta capacidad o flexibilidad y salud sí lo veo muy importante. Y creo que es algo que se olvida, al menos en cierta población. Básicamente lo enfocaba por ahí, que como tú has dicho, de cara a la mejora de la recuperación y de soportar luego precisamente los entrenamientos direccionados hacia donde quiere ir. Claro. Incluso fíjate que añadiría, si una persona es flexible metabólicamente hablando, también la glucólisis es mejor, porque la glucólisis citosólica, que es meramente un proceso citosólico, también se ve repercutida de cuánto se activa o menos, o cómo se regula en función de la fosforilación oxidativa y la capacidad que tienes tú de oxidar. Entonces, claro, también es algo fundamental en estos deportes, por mucho que sean glucolíticos tope, glucolíticos Exacto. citosólicos, diría, vaya. En definitiva, que estar pasado de peso sin necesidad y no moverse más allá de lo que es el entrenamiento, las 2 horas que hagas de pesa, pues no es saludable ni probablemente te ayude tampoco a mejorar el rendimiento. Probablemente a la larga te pase factura. Creo que el mensaje en ese sentido es bastante claro. Genial. Bueno, respecto a el entrenamiento, a mí me gustaría hablar de cómo abordar de manera práctica esas recomendaciones nutricionales que hemos hecho antes de cara al entrenamiento. En este caso, algo que yo sí he tocado mucho, entrenamiento concurrente, es decir, a gente que va a hacer 2 sesiones al día o que tiene que hacer varios contenidos distintos a lo largo de la semana. ¿Cómo, por ejemplo, enfocarías ese tipo de nutrición o cómo abordarías un día de nutrición si haría algo especial cuando hay que hacer 2 sesiones de trabajo al día? ¿Qué meterías entre medias o cómo lo harías de forma general? Vale, lógicamente va a depender bueno, más allá de los objetivos que haya de composición corporal, de mayor adaptación metabólica o menor, va a depender del timing y de la calidad o de las características del entrenamiento en cuestión de la primera a la segunda sesión, ¿no? Ujú. Lo que está claro, y es una de las cosas que utilizamos, es cada comida ahora mismo la periodizamos en distintos, refiriéndose a los 3 macronutrientes principales, en función de las demandas del entrenamiento ese, tanto antes como después. Entonces, si quieres, ponemos un ejemplo de un entrenamiento intenso a la mañana y un entrenamiento de rodaje a la tarde, si te Ujú. parece bien, Raúl, no sé. Sí, sí, perfecto. Sí. Sea del Vale, contenido pues que sea, básicamente. Sí. eso es. En este caso, los días para mí empiezan el día anterior, es decir, la cena del día previo. Tanto la cena como el desayuno tendrían que ser elevados en hidratos de carbono porque la demanda de la primera sesión va a ser glucolítica. En función de esta demanda, como sea de mayor o menor, pues también la intervención durante el ejercicio es clave, es fundamental. Y una vez hecho pues, una pauta de cena, desayuno y durante el ejercicio de alto en hidratos de carbono, pues que puede ser, por ejemplo, hasta 2 gramos por kilo en la cena, 1,5 en el desayuno, imagínate, y una pauta, pues no lo sé, yo lo llevo siempre al tema del ciclismo, pero bueno, puede ser una pauta de 60, 80 gramos hora en un entrenamiento de 2 horas intenso, por ejemplo, en bici. Si es en gimnasio, pues bueno, sería adecuar esto. Y a partir de ahí lo que hacemos es una pequeña recuperación con proteína y priorizar otros nutrientes, como puede ser la grasa, ¿no? Reducir los hidratos de carbono en la comida posterior pues al gramo o un poquito menos incluso, si se ha hecho bien la pauta durante el ejercicio. Y el segundo entrenamiento, la segunda sesión, pues hacerla con cierta baja disponibilidad de glucógeno o simplemente con pues, adecuar más la grasa pues, por cuestión de composición corporal o cuestión de que no necesitamos tanto hidrato de carbono, ¿no? Entonces, una comida en torno a 1 gramo de hidratos de carbono o 0,5 si está muy adaptado el deportista y con mayor cantidad de grasa y de proteína también, pues sería antes de la segunda sesión de entrenamiento, que luego ya en esta sesión, dependiendo también la duración, dependiendo el ritmo, pues sería
menos importante comer tantos hidratos de carbono, puede ser más importante meter algo más de grasa, incluso pues respetar el timing de proteico, que hablamos siempre de 2-3 horas, esta idea. Vale, pues yo creo que ya aquí nos quedarían dos puntos principales que yo me gustaría tratar y con esto cerraríamos. Uno de ellos ya lo hemos dejado intuir, que sería por qué entrenar a veces o cuál es el fundamento de entrenar a veces bajo de glucógeno, es decir, o en ayunas o como queramos llamarlo dentro de las distintas estrategias que tenemos, y terminaríamos después pues, con el que sería el pico de la pirámide nutricional, que sería la suplementación, probablemente necesaria en según qué casos, pero entendiendo que es ese pico. Vamos a explicar, si quieres, por qué entrenar a veces bajo de glucógeno o, como ya he dicho, independientemente de la nomenclatura que se ofrezca, y luego hablamos sobre suplementación para terminar, que creo que puede ser algo que es lo que más está esperando la mayoría de la gente, porque siempre quiere ir a la pildorita, ¿vale? Vamos a hablar de entrenamiento en ayunas y ¿qué nos puedes contar al respecto? Pues sí, el entrenamiento con baja disponibilidad de glucógeno es pues un hot topic, es decir, es un tema muy caliente en el tema de la ciencia actual. Pues en los últimos 5 años se han publicado una serie de artículos pues que han puesto el tema en evidencia, ¿no? Y que ahora mismo parece que no se habla de otra cosa en la ciencia que esto. En realidad es lo que antes entendíamos como entrenamiento en ayunas, se ha pasado un poco al término baja disponibilidad de glucógeno, es decir, más que entrenar en ayunas, simplemente con tener baja disponibilidad de glucógeno ya se ponen ciertos mecanismos en marcha. Es verdad que la evidencia es un tanto, pues, hay controversia en esta evidencia científica. Se han descrito una serie de mecanismos moleculares, fisiológicos, que sí que están, es verdad, que se han dado, y hay cierta evidencia, yo creo, en torno a que esto se da con una baja disponibilidad de glucógeno. El asunto es cómo repercute esto a adaptaciones superiores a nivel fisiológico y metabólico, y esto es lo que no se sabe en realidad. Esto es lo que se está viendo ahora mismo cada vez con más estudios a nivel metabólico y a nivel biológico. Y hay mucho interés en la fisiología, se aumenta la biogénesis mitocondrial, mayor eficiencia en la cadena de transportadores de electrones. Y bueno, esto es lo que tenemos que ver en la ciencia, esto es lo que tenemos que seguir investigando y estudiando. A nivel metabólico, yo creo que hace años se hizo un trabajo muy bueno, que no sé por qué ahora se olvida, y es mayor uso de la grasa y mayor acúmulo de los triglicéridos intramusculares. Pues yo creo que tiene sentido entrenar con baja disponibilidad de glucógeno. Habrá que ver de qué manera influye el posible mitocondrial. Es verdad que también hay otros métodos como la alta intensidad que genera incluso mayor biogenesis, mayor respuesta a este efecto. Pero bueno, es algo que actualmente usamos. Yo estoy midiendo buena eficiencia, sinceramente. Es verdad que esto no está publicado y si no lo publicas parece que no existe, pero yo estoy midiendo buena eficiencia. Estoy encontrando mejoras en deportistas que no lo hacían. Y bueno, más allá de cuál será la resistencia. Vale, sí, básicamente yo lo que apuntaría es que si buscas una mejora concreta de un aspecto fisiológico concreto, porque se señaliza así, porque no hay, o hay menos disponibilidad de glucógeno, pues está bien. La cuestión es que no limites los ritmos de entrenamiento o la intensidad del entrenamiento porque no tienes energía cuando quieres adaptarte a una intensidad elevada. Es decir, si lo que quieres es trabajar con una baja intensidad para buscar adaptaciones propias a eso, pues puedes potenciarla incluso. Ahora bien, no tiene sentido pretender buscar las adaptaciones de entrenamiento de alta intensidad bajo de glucógeno, porque estás limitando todo ese potencial de entrenamiento. Pero al final es todo una cuestión de justificar las cosas y en base a qué lo haces. No, hombre, es que la clave de esto es la periodización del entrenamiento y de la nutrición. Es decir, es utilizar X sesiones para buscar estas adaptaciones. Está claro que estas adaptaciones en un train low, en un entrenamiento con baja disponibilidad de glucógeno, no se van a conseguir con una elevada intensidad, porque ya van a entrar otros mecanismos en marcha y además efectos secundarios como puede ser el catabolismo, ¿no? Necesitamos una intensidad concreta, que es pues, aquella cercana al umbral 1 o incluso un poquito superior. Cada vez estamos utilizando más estímulos un poco más cortitos, pero que se pasen ligeramente de ese umbral 1, acercándose a lo que
puede ser la zona, bueno, no sé, el umbral 2, un poquito, ¿no? Esas zonas, esos estímulos más cortos, pero en esa baja disponibilidad de glucógeno. Pero lo que está claro es que a nadie se le va a ocurrir trabajar estas intensidades superiores en esta condición, que es contraproductivo. Por eso digo que la clave es la periodización de entrenamientos, igual que la periodización nutricional en este sentido. Sí, darle un objetivo, claro. Ya está. Bueno, y para terminar, como te dije, me gustaría acabar con el tema de los suplementos, que yo creo que es la panacea. Y bueno, los suplementos están para algo, pero bien usados. Entonces, vamos a ver cuál sería el buen uso y qué suplementos usamos en el entrenamiento de resistencia, si es que esa base nutricional está bien construida. ¿Cuáles crees tú que serían las situaciones en las que hay de suplementarse y qué suplementos utilizaría? Pues efectivamente, en el tema de suplementación hay una gran controversia también de qué suplementos mejoran o cuáles no. Ya sabemos que el Instituto Australiano del Deporte coloca prácticamente 5 o 6 suplementos como de evidencia A, es decir, que hay un consenso científico en torno a ellos de su funcionamiento, ¿no? Uh-huh. De ellos, ¿cuáles podemos o cuáles son útiles en el rendimiento de resistencia? Pues sinceramente poquitos. Lo que está claro es que la cafeína sí que es un suplemento que muestra beneficios y que muestra pues, posibles protocolos adecuados de uso. La creatina, que si bien el efecto inicial sabemos que es una mayor rehidratación y enfocado también a la hipertrofia, creo que no tiene sentido en el contexto de resistencia, sí a la hora de la recuperación, como hay ciertos estudios que se pueden, creo que son interesantes. Y entonces en este contexto de recuperación pues sí que puede utilizarse, pero bueno, ni mucho menos dosis como se utilizan en otros deportes Quizá que lo que puede ser la ganancia muscular sí que tiene importancia, decía, sí. Quizá en modalidades más cortas, pues de remo, medio fondo, distancias más cortas, puede tener sentido, no tanto en distancias más largas. Sí, siempre en función del objetivo de composición corporal, Uh-huh. más allá de puramente la vía de la fosfocreatina. Uh-huh. Vale, genial. Pues vamos a seguir con cuáles consideras. Siguiendo la beta-alanina, que es otro de los suplementos que están en esta condición privilegiada de evidencia A, si bien está enfocado a deportes más glucolíticos y lácticos y hacer, creo que sinceramente en deportes de resistencia como puede ser el ciclismo, no es que no tenga utilidad, porque sí tiene, porque también hay esfuerzos que son de esta condición metabólica, ¿no? Pero no considero como un suplemento prioritario, es decir, se puede utilizar, lo utilizamos en situaciones en concretas, pues si un ciclista está preparando la contrarreloj de Tokio, de los Juegos Olímpicos, pues puede tener sentido, pero es verdad que como norma general en los deportes de resistencia tampoco le veo una aplicación Uh-huh. determinada favorable. Vale, pues que queda claro. ¿Alguno Eso más que es. consideres? Vale, y luego por otro lado está el jugo de remolacha o nitrato, que también está colocado en esta evidencia, en este grupo de evidencia A, y últimamente está habiendo muchos estudios en torno al mismo, tanto en deportes intermitentes como en deporte de resistencia aeróbica. Está claro y se ve que ante la ingesta de nitrato o jugo de remolacha que no se sabe, pues porque hay ciertas funciones que también o ciertos beneficios o efectos que se le atribuyen también a los posibles antioxidantes que tiene la remolacha y que el nitrato, lógicamente, aislado no tendría. Entonces, ahí estamos en esta incógnita de qué es lo que genera el efecto, pero bueno, la ingesta de nitratos, bien en nitrato puro o con jugo de remolacha, sí que mejora la vasodilatación, ¿no? Y esto se ha visto, se ha hipotetizado pues con posibles efectos en la eficiencia aeróbica, en la biogénesis mitocondrial también, en una menor concentración de lactato. En deportes intermitentes se está viendo una relación del calcio, del turnover del calcio en la contracción muscular, Uh-huh. en concreto de las fibras tipo 2, es decir, hay muchas aplicaciones. No está claro qué efecto tiene, cada vez soy más partidario de ver más efectos en deportes intermitentes, por lo que veo, pero en resistencia aeróbica también le veo sentido en la recuperación por esa vasodilatación,
con ingestas crónicas y más pequeñas creo que puede tener algo de sentido, es lo que estoy leyendo y probando. Y bueno, si bien no se puede determinar exactamente pues, por la evidencia actual que hay, creo que sí que es interesante el jugo de remolacha o el nitrato en su caso para deporte de resistencia. ¿Esa opción la podemos encontrar directamente en el supermercado o lo tienes que hacer tú o tiendas de suplementos? Es decir, es que yo no lo conocía. Sí, hay el jugo de remolacha como tal no es más que un extracto, o sea, extraer bueno, el jugo de la remolacha. Hay otros alimentos que también son ricos en nitrato, pero se utiliza este pues porque es uno de los más ricos en nitrato y los más accesibles, ¿no? Claro, si tenemos que comer remolacha, tendríamos que comernos pues igual 5 remolachas, no digo por decir, pero una cantidad muy elevada para conseguir los minimoles de nitrato que parecen generar efecto. Entonces, la concentración en jugo o en concentrado de esto no es más que una manera de pues, reducir esta cantidad total que tenemos que ingerir. Vale, y al supermercado Se comprar puede hacer, remolacha y sí, triturarla. mediante... Eso es, se puede hacer eso. Antes que fue la primera intervención, se cogían 500 mililitros de este jugo. Lo que pasa es que ahora es verdad que es más ergonómico pues, ciertos concentrados que venden, incluso en pastilla, de nitrato o concentrado de jugo de remolacha. Entonces, sinceramente, ya Vale, que optamos está en el por la segunda mercado opción también. de suplementos. Sí, 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 sí Vale, hay. vale. Bueno, y no sé si nos queda alguno que quiera remarcar. Sí, no, por último, comentar que para nosotros ahora tiene especial importancia, más allá del hierro, que lógicamente es algo que, bueno, con una correcta periodización tiene que ser, pues yo creo que clave en cualquier deportista. Dudo que ningún deportista de resistencia no tome hierro siempre de manera adecuada, pero no tome hierro a lo largo de todo el año. Pues creo que la vitamina D tenemos que empezar a considerarla ya como un casi obligado, sobre todo los que estamos en el norte, debido a que los niveles son muy bajos, hay una deficiencia muy importante en la población deportista y bueno, yo creo que es una suplementación que se ha visto relacionada con la función no solo ósea, sino también muscular y creo que es algo que, ya te digo, casi obligado de base, porque además no encontramos cantidades importantes en la dieta, ni el sol tampoco en invierno está en una posición adecuada para absorber esta cantidad de vitamina D necesaria. Sí, pero incluso, Luego, vamos, más no, allá, Raúl, sí que hay... No, perdón. no, que te decía que incluso, la verdad es que tampoco tengo mucho conocimiento sobre el tema, pero es que te diría que incluso aquí en zonas más cercanas al sur, hasta hay déficit de vitamina D en invierno. Es decir, que no es solo algo que pueda ceñirse a la gente del norte, no, que suele ser habitual, porque, por ejemplo, el que se pasa mucho tiempo encerrado trabajando, porque salga un par de horas al día, no va a pillar esa cantidad. Luego, más allá, sí que hay ciertos, creo yo que tiene importancia ciertos minerales que perdemos, como puede ser el calcio, el magnesio, el zinc en el sistema inmunológico, que sí que es verdad que, a ver, hay que cogerlo en un contexto pues, con un buen asesoramiento, no por tomar más va a ser mejor, ni por tomar multiminerales ni multivitamínicos vas a generar ese efecto, ¿no? Pero sí que es importante considerar estos como, creo yo, de mayor evidencia, perdón, dentro del deporte de resistencia. Bueno, pues genial. Yo creo que hemos tocado casi todo lo que había que tocar. En fin, pues por profundizar se puede profundizar mucho más. Si gusta, se podría hacer otra vez si tienes tiempo y quieres. Pero bueno, yo creo que lo más básico está, es decir, informar un poco al deportista de resistencia sobre cómo tiene que ser la nutrición, en este caso la suplementación también, y determinadas estrategias. Como ya decía, voy a complementarlo a la medida de lo posible con todas las diapositivas que tienen, que no solo se trata de que lean las diapositivas, sino de que vayan al blog y accedan al artículo, porque como bien indica, todo esto se lee con la información que tiene para poder darla o dotarla de contexto. Y nada, que muchas gracias por estar aquí, tío, por dejarme parte de tu tiempo y contarnos todo esto con bastante rigor, porque ya te digo que yo en YouTube al menos no veía demasiados vídeos de calidad en cuanto al tema del asesoramiento nutricional y deportivo y en el entrenamiento de la resistencia.
Nada, yo encantado, ya te digo, la próxima vez sí dispuesto a hacer otra colaboración, a ver cómo te las apañas para cuadrar todo y hacerlo bien, tienes ahí trabajo fino, Sí. pero bueno, ya te digo,